Hermoso es el Señor, mi alma alaba la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. En esa hora dándole gracias a Dios una vez más, ¿verdad? De estar en este hermoso lugar, una bella tarde, en la cual el Padre Celestial nos permite. Represento rápido la introducción a los mensajes porque es que la memoria es corta, entonces por eso inmediatamente dentro de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada amigo, Dios bendiga a la familia y Dios, siempre recordando lo que establece su palabra, tiene el control y el dominio absoluto de todas las cosas, por más que parezcan diferentes y todo se esté derrumbando a nuestro alrededor. Dios tiene el control. Mi alma alaba la gloria de Dios. Inmediatamente quiero entrar en la palabra del Señor en el libro de Mateo, Evangelio Mateo, su capítulo 8. Mi alma glorifica su nombre. Dice su palabra bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mi alma glorifica la gloria de nuestro Dios. A Él sea la gloria, el honor y la honra. Bendecimos su palabra, ¿verdad? Porque ellas son benditas y la bendecimos más, la ensartamos más y la glorificamos más, porque a través de ella es la comunicación hacia el Padre, porque ella establece en todo el ministerio, la vida y todo lo que es y pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Mi alma glorifica su nombre. Glorificado es el nombre de Dios. Después de el Señor Jesucristo establecer algunos puntos en la cual hablaba de entrar por la puerta angosta, hablaba de la ira, hablaba del amor a los enemigos, hablaba de la oración, hablaba del ayuno, hablaba de los cimientos, hablaba de los frutos para ser reconocidos delante de Él, hablaba de la ley, ponía en exactitud las cosas, porque Él decía: Moisés dijo, pero ahora yo les digo. Hablaba de amor a aquellos que nos persiguen, al prójimo. Mi alma glorifica su nombre. Dándole este detalle en esta multitud que ansiosamente y con gran entusiasmo y con gran hambre de escuchar al Señor Jesucristo cuando Él estaba hablando esta palabra, mayormente en el monte de la bienaventuranza, el Señor desciende. Y me conmueve cuando dimos lectura a esto, en la cual nosotros en esta tierra, viene un presidente, viene un gobernante, viene tal político, y siempre esta persona, un famoso, llevan un arrastre de personas que es muy difícil usted pegársele. Mi alma glorifica la gloria del Señor, pero no estoy diciendo que el Señor era político, no. Y todo líder que esté mezclando el evangelio con la política, que piense bien a cuál va a decidir. Que no se pueden adorar dos dioses a la vez. O se ama a uno o se aborrece al otro. Mi alma glorifica la gloria de Dios. Te estoy poniendo este ejemplo en la cual también al Señor Jesucristo le seguía una gran multitud. La diferencia era que el Señor Jesucristo atendía a la multitud con amor. Y le hablaba palabras frescas. Y ponía a la verdad tanta incógnita y sacaba a la luz tantas cosas que estaban en tinieblas y hacía que le resplandeciera la verdad a aquellas personas. Ellos sentían ese refrigerio en sus corazones, en su alma y en su vida. El Señor Jesucristo baja, pero los discípulos no saben, pero Él sí sabe. Y había una persona que de acorde a la ley ya estaba desahuciada de estar entre el medio de la sociedad y la multitud.
Había un leproso, dice la palabra, que no se sabe en qué tiempo, la Biblia no lo relata. A través de esta enfermedad tenía que vivir alejado de la sociedad, alejado de la humanidad. Muchas veces ser bochornado, muchas veces ser humillado, muchas veces ser rechazado. Y muchos lugares no querían atenderle ni abrirle las puertas por esta enfermedad, ya que tenían que estar hasta lejos de la ciudad, de acorde a la ley. Pero el Señor Jesucristo estaba hablando que Moisés habló, pero ahora Él dijo, Él vino a cumplir lo que aquellos nunca cumplieron y lo que nosotros nunca íbamos a cumplir si Jesucristo no hubiese venido. O sea que estábamos perdidos por todos los aspectos. Por todos los puntos estamos perdidos. Si Jesucristo no viene y establece el evangelio de salvación, estábamos perdidos, descarriados como ovejas sin pastor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Este leproso se acerca al Señor Jesucristo, pero cuando leemos que se acerca al Señor Jesucristo, no vaya usted a creer que entre tanta multitud, incluso incluyendo a los discípulos, si fuera que ya el Señor Jesucristo no tuviera una multitud tan grande detrás, por los mismos discípulos quizás no iban a permitir que este leproso se acercara a Él. Pero como te dije, el Señor Jesucristo, siendo Dios, sabía que esto iba a pasar y en ese momento tenía que pasar porque Él había descendido de dar un discurso, entonces tenía que empezar a mostrar el milagro delante de ellos. A llevar sanidad como cuando habló y abrió el rollo en el libro del profeta Isaías, cuando le abrían el templo que iba a empezar su ministerio, a la edad aproximadamente de 30 años. Porque el sacerdocio del Señor Jesucristo no dependía del sacerdocio levítico. Por eso lo encontramos allá en Hebreos capítulo 7, donde dice que él fue a la semejanza, al orden de Melquisedec. Melquisedec fue rey de Salem, rey de paz, pero era rey, pero era sacerdote, pero no se sabe su genealogía. Sabemos todo que viene de Noé, porque de ahí es que viene, de los hijos de Noé, de Sem. Entonces, el sacerdocio del Señor Jesucristo no dependía de Levítico, sino que Él mismo dependía de la tribu de Judá, y la Judá significa alabanza, en la cual la tribu de Judá lo que siempre estaba era al frente de la guerra. Pero Dios llama a rey David y viene de la tribu de Judá, y el reinado del Señor Jesucristo viene de la genealogía humanamente que tenían que pertenecer a la misma descendencia de la tribu de Judá, de David, el rey de rey, el rey en la cual el Señor siempre utilizó como ejemplo. Pero cuando la Biblia habla verdaderamente de Rey de Reyes, se refiere al Señor Jesucristo. Mi alma glorifica el nombre del Señor, porque David, el apóstol Pedro, dijo, ya nosotros sabemos dónde fue enterrado, dónde sepultado. No se refería a David, sino al Señor Jesucristo. No dejará mi arma en el Hades, para que vea corrupción. Glorificado es el nombre del Señor Jesucristo. Viene este leproso dentro de la multitud, sabiendo su sentencia, sabiendo que tenía que venir, estar alejado de la humanidad, sabiendo que no podía acercarse a la persona, sabiendo que le inspiraba vergüenza y asco y desaliento a tanta persona. Este hombre fue valiente en todos los sentidos, fue más valiente quizás que muchos de aquellos que escuchaban al Señor Jesucristo, porque él no solamente quizás escuchaba de lejos, sino que su fe también fue perfecta, en la cual entendió que a través del mensaje que el Señor Jesucristo transmitía a aquella persona, él entendió que el sanador, el libertador, el salvador, el que podía limpiarlo, salvar su alma, era el que estaba caminando en la tierra, era el que estaba hablando. Quizá no sabía mucha teología, quizá no sabía mucha palabra, quizá no se sabía expresar bien, pero reconoció verdaderamente que si se acercaba al Señor Jesucristo podía recibir la sanidad que él quería, porque a través de su palabra entendió y comprendió y razonó de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mi alma alaba la gloria del Señor, porque desde que el Señor Jesucristo empezó a pregonar la palabra, entre aquellos que iban a ser salvos, hubo refrigerio en su alma. Pero aquellos que la rechazaban no podían resistir, no podían contestar, no podían estar de pie delante de su autoridad. Porque enseñaba como quien tiene autoridad, y es que la tiene.
Pero Él es el Hijo de Dios en esta tierra. Tiene que establecer su autoridad. Primeramente en el mundo espiritual por el apoyo del Espíritu Santo. Y luego delante de la humanidad. Mi alma alaba la gloria de Dios. Este leproso, entre la multitud, luchando y queriéndose acercar al Señor Jesucristo, siendo valiente, va y llega donde Él. Y le pide al Señor que si puede limpiarlo. Mi alma glorifica su nombre. Si puede limpiarle de esta lepra, esta enfermedad dolorosa, angustiosa y vergonzosa en la cual tenía su cuerpo. El Señor, viendo su fe, porque Jesucristo no solamente veía la apariencia y lo exterior, sino también proyectaba lo interior del ser humano, porque no nos podemos esconder delante de su presencia. Mi alma glorifica su nombre. El Señor, viendo su fe, le dice: sí, quiero, sé limpio. Así es que lo quiero, con esta fe, con esta actitud, con esta fortaleza, quiero ser limpio. Y dice, inmediatamente sus lepras desaparecieron. Alabado sea la gloria de Dios. Pero hay algo en la cual, si este leproso se hubiese llevado de la multitud, si hubiese llevado de que él era una vergüenza, de que producía asco delante de la multitud, de acorde a la ley, que tenía que estar y separado y alejado de la ciudad, si él se lleva de todo esto, de toda esta mueca y toda esta cosa, todos estos obstáculos en los cuales se le presentaban, no hubiese recibido la sanidad. Él no miró los obstáculos. Él miró que el dador de la vida, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él miró que el Salvador del mundo, mi alma glorifica su nombre. Él miró que el Rey de Reyes era que estaba pisando la tierra. Quizá no conocía tantas cuestiones, sí conocía por la ley que él tenía que estar separado, porque seguramente se lo decían todos los días: tú no puedes estar aquí entre la ciudad, entre la persona, usted tiene que estar alejado, porque la ley lo prohíbe. Levítico habla de las leyes, Moisés habla de todo esto, de los leprosos. El sacerdote tenía que untarse el dedo, pasárselo por la oreja, por el dedo gordo y una balsa de cosas ahí. Y él sí, por la ley quizá entendía que esa ley estaba sobre él, pero quizá no entendía tantas cosas de las profecías. Pero el Espíritu Santo también le dio fuerza para entender que el Señor Jesucristo podía salvarlo. Más que muchos de los que estaban escuchando su mensaje, que solamente lo estaban escuchando, pero muchos lo escuchaban y se airaban y se guillaban. Porque muchas contrariedades de las que el Señor Jesucristo hablaba, ellos las estaban cumpliendo. Y solamente vivían un camuflaje, una careta, una pantomima escondido detrás del pecado y la maldad. Y Jesucristo lo desenmascaró. Para Jesucristo perdonarme a mí, tiene que desenmascararme. Para perdonarlo a usted, tiene que desenmascararlo. Y cuando el Señor no desenmascara, esto, aunque parece quizás de que muchos piensen, no, pero ¿y cómo es esto? ¿Se causará vergüenza? No, no causará vergüenza, causará alegría, porque te establecerá en lo verídico, en el verdadero amor, en la verdadera pasión, en la verdadera ilusión, en la verdadera realidad. Mi alma glorifica su nombre. Que no se pueden ir una cosa sobre la otra. A veces yo he predicado los mensajes y digo que lo emocionista y la ilusión, eso están acabando, pero es que solamente cuando yo me refiero a esto, solamente me establezco donde solamente hay pasión e ilusión. Y es necesario la pasión y la ilusión, porque hasta los matrimonios, si no tienen ilusión y no tienen pasión, se mueren, se putrefactan, se secan. Pero la pasión y la ilusión no pueden olvidar el amor, que va en combinación. Pero esto tampoco puede pasar por alto la realidad. Mi alma glorifica. Eso es como que yo te diga Dios es amor y tú me dices nada más Dios es amor, y yo te diga sí, Dios nada más es amor. Ahí te estoy mintiendo. No, yo te digo Dios es amor, pero también te digo Dios es fuego consumidor. Ahí está el amor, la pasión y la ilusión, pero también te establezco lo que es la verdadera realidad, que va en el conjunto con el amor, porque todo aquel que ame a Dios y todo aquel que se ama a sí mismo no va a querer perderse. Y como sabe que Dios no solamente es amor y es fuego consumidor, va a amar a Dios, y este amor le provocará establecerse en el cumplimiento de su palabra, porque el que ame, si me aman, guardarán mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo, y no permitirá que usted se pierda.
Este leproso recibió totalmente la sanidad inmediatamente. Jesucristo no salía a orar por los endemoniados, por los enfermos. Él no salía a ponerle la mano tanto rato. Él daba la palabra. Jesucristo iba en la madrugada a los montes a orar y se apartaba solo, como dice también en el Evangelio de Lucas, que él cuando ya, porque el leproso salió tan contento que fue, Jesucristo dijo que no lo divulgara, y él salió tan contento y fue divulgándole, y el Señor Jesucristo lo que hizo fue que se apartó y se fue a orar solo, se retiró. Pero Jesucristo cuando salía, los endemoniados lo conocían, pero él no salía a patalear con ellos. Él le decía, salgan fuera, y libertaba a la gente, limpiaba a los leprosos, sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos y resucitaba a los muertos. Mi alma glorifica la gloria de Dios. Entonces este hombre, con su cuerpo lleno de llagas, de lepras, quizá hediondo, habría camino en la multitud donde iba, pero no era porque era grande, sino porque lo desechaban. Querían vivir alejado de ellos por la ley. Bueno, ahora está el coronavirus, pero usted ve que todo el mundo anda ahí. No, si yo sé que usted tiene coronavirus, donde usted venga, yo voy a coger 5 o 6 metros o 4 kilómetros por donde usted pase. Así mismo es. Pero él se acercó con la fe, la esperanza de saber que el Señor Jesucristo no le haría pasar vergüenza. Ya en este tiempo, mayormente en esta nación, no existe. Eso de lepra es una enfermedad, eso no, casi no reabunda. Aunque lepra, de acuerdo a la ley, el Señor dándosela a Moisés, lepra para el Señor en los tiempos de la ley, era hasta el limo en la casa. Hasta todo eso es lepra para Dios. Hasta ahí estaban fundamentadas las 613 leyes que Dios le entregó a Moisés. Hasta la casa eran inmundas cuando esto llegaba. Es que Dios es santo, querido amigo. Mire, si Jesucristo no hubiese venido, no se sabe dónde el diablo no tuviera a nosotros. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vuelvo y lo repito, piensen bien los adventistas, lo que ustedes le van a decir al Señor. Ahora no existe esa enfermedad entre nosotros y reabunda. Pero esta enfermedad yo la voy a contraer y a establecerle en lo espiritual. Voy a establecerle en las profundidades de nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros caminos en esta tierra. Mi alma glorifica la gloria de Dios. Aquella persona se le acercó al Señor Jesucristo y dijo que si el Señor quería limpiarlo, y el Señor Jesucristo le dijo, sí, yo quiero, sé limpio. Y dice la palabra que inmediatamente su lepra, su piel fue sano, fue limpio. Ahora ese mismo Jesucristo todavía está sentado a la diestra de su Padre. El Espíritu Santo está en la tierra. Y esa lepra física que estaba en la piel no existe ya en muchos lugares. Pero esa lepra física abunda en lo espiritual en nuestras vidas. Mi alma glorifica la gloria del Señor Jesucristo. Porque ahora hay otra lepra que es peor. Lo único que aquel que sanó esa lepra física también tiene el antídoto y la medicina para sanar esta otra lepra espiritual que abunda entre nosotros. Solo Él tiene esta medicina. No hay doctor, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay antídoto humano en la tierra que sane esta lepra en la cual abunda dentro de nosotros. Y es la lepra del pecado. Mi alma glorifica su nombre. Con muchos nombres diferentes. Pero que muchos de estos nombres, si yo no tengo uno, tengo el otro. La lepra de la desobediencia. Lepras sembradas en el corazón, la lepra del orgullo, la lepra del odio, la lepra de la depravación, la lepra de la insensatez, la lepra de la impiedad, la lepra de los asesinatos, la lepra de la injusticia. Miren, la lepra de tantas cosas, de la idolatría, de la hechicería, la lepra de la fornicación, la lepra del adulterio, la lepra de las tinieblas más profundas, en la cual el diablo, el Señor lo reprenda,
se aprovecha para acaparar nuestro corazón, nuestras almas que viven en tiniebla cubierta de maldad. Esta lepra del pecado y de la maldad ahora no está en esta piel, sino está inculcada dentro de nuestro interior. Bendecido y alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Esa lepra del pecado la tuvieron aquellos que escuchaban al Señor Jesucristo antes que Él descendiera y viera aquel leproso que estaba con la lepra física por fuera. Pero aquellos que lo escucharon antes la tenían por dentro, porque tenían la lepra del pecado. Pero este fue más sincero, fue donde el Señor y le mostró y se humilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y eso es lo que yo no he querido hacer muchas veces. Yo siempre he dicho, yo predico diciendo yo, porque a veces decimos no, que hay gente no. Sí, eso es lo que yo no he querido muchas veces. Confesarle al Señor mis pecados, ser sincero delante de Dios y reconocer que mi corazón, que usted reconozca que su corazón, si no tiene la lepra de la idolatría, tiene la lepra de la hechicería. Si no tiene la lepra de la hechicería, tiene la lepra del odio. Si no tiene la lepra del odio, tiene la lepra del engaño. Si no tiene la lepra del engaño, tiene la lepra del orgullo. Mi alma glorifica la gloria de Dios. Y el que tiene antídoto para limpiar esta lepra del pecado se llama Jesucristo. El mismo que limpió la lepra física de aquella persona que se acercó a Él con sinceridad y humillado. Porque primero entendió que Jesucristo sí podía limpiarlo. Y hay muchos que saben que Jesucristo puede limpiarlo, puede salvarlo, pueden perdonarlo, pero prefieren seguir con su lepra escondida detrás de la careta del pecado, el orgullo y la maldad de lo que ellos quieren. Ellos piensan y le da la realeza gana de seguir haciendo en esta tierra. Todo tiene su consecuencia. Yo tendré mis consecuencias, usted tendrá su consecuencia. Todo no se quedará ahí. Porque el mismo que limpió a aquella persona está sentado a la diestra y su consolador, el Espíritu Santo, aún está en la tierra. Y Él detalló que Él viene a convencerlo a usted de pecado y a mí también. En todo tiempo mi alma glorifica la gloria de Dios. Este hombre fue valiente. No le importó que lo rechazaran, que lo humillaran, que lo aislaran a un lado, que le vociferaran cosas, que le dijeran: no, iré hacia el blanco, a la línea perfecta, al autor y consumador de la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se te predica Jesucristo, se te habla de Jesucristo, se te presenta Jesucristo. No te presentamos religiones ni ambigüedades, ni pensamientos genealógicos que nacen en pensamientos humanos en fechas determinadas, como siempre te he dicho. Te hablamos de Jesucristo, aquel que estaba caminando y le dijo: yo quiero ser limpio. Inmediatamente su lepra fue limpia y fue quitada. Cuando una gente llega al Señor Jesucristo, aunque haga lo que haya hecho en esta tierra, si Jesucristo dijo: te perdono, inmediatamente queda perdonado. Aunque el hombre quiera seguir diciendo lo que quiera seguir en esta tierra, decir en esta tierra, pero queda perdonado delante de la presencia del Señor, porque a eso fue que Jesucristo vino, a perdonar y a salvar al hombre. Mi alma alaba la gloria de Dios. La lepra del pecado. Yo quizá no tenga la idolatría, pero puedo tener la altanería. Yo quizá no tenga la altanería, pero puedo tener la hechicería. Yo quizá no tenga la hechicería, pero puedo tener la mentira. Yo quizá no tenga la mentira, pero puedo tener el adulterio. Yo quizá no tenga el adulterio, pero puedo tener la fornicación. Yo quizá no tenga la fornicación, pero puedo tener el robo y los engaños. Son muchas piquitas de lepras, pero todas ellas se van cuando Jesucristo da la palabra de que seamos limpios en su nombre. Alabado sea la gloria de Dios. Para ser transformado, es necesario recibir el perdón. Es necesario reconocer que solamente Jesucristo puede limpiarnos.
Porque si Él no nos limpia, no nos podemos vestir que no vamos a entrar al reino de los cielos. Miren, que usted haga la obra que hagan, que usted sea el general, el jerarca, el gobernante, el presidente, el carbonero, el vendedor de chulito, de arroz con leche, de lo que sea en la calle, sea de alta sociedad o de baja sociedad, sea famoso, no sea reconocido en parte. Si Jesucristo no nos limpia de la lepra del pecado, no nos vamos a salvar. Mi alma glorifica su nombre. Pero muchos en la tierra no quieren ser limpios. Muchos en la tierra no quieren quitar sus lepras. Porque ya todo el mundo en la tierra casi sabe quién tiene la medicina y el antídoto del pecado, de borrar las lepras. Yo lo sé y usted lo sabe. Pero queremos caminar otros caminos. Preferimos seguir alejados, apartados, en la hediondez del pecado, en la transgresión del pecado, en la inmundicia del pecado, y no enfrentar, aunque hablen y digan lo que quieran decir, no empezar a caminar el camino por la cual sabemos que está la dirección para encontrarnos con aquel que nos puede limpiar. Sí, muchos lo saben, hasta dentro del mismo pueblo muchos lo saben. Que cantan, que esto, pero muchos tienen el lingote tragado y saben dónde está la solución y quieren vivir apartados porque tener el lingote es fácil. Enterrar el lingote y tenerlo ahí es cómodo. Pero Dios no puede ser burlado. Dios le dijo a Josué: llama al pueblo por tribu, por casa y por familia, por el pueblo ha pecado. Hay anatema en el pueblo, pero ya es otro tema. La lepra del pecado no tiene que ver que el mundo y que dentro no. Pecado es pecado, pecado adentro y pecado afuera, es pecado delante del Señor. Y el pecado, el Señor por su palabra, lo que dice es que hay que arrepentirse y convertirse. Yo y cualquiera, que aquí no hay superhombre como yo siempre he hablado. Aquí no hay fuerte como yo siempre he hablado. Aquí no hay inteligencia para vencer al diablo con inteligencia humana. Aquí hay fuerza para enfrentarlo y resistirlo por la fuerza del Padre Celestial y el Espíritu Santo que nos lo entrega en esta tierra. Para resistirlo. No para agarrarlo y volverse un ya veneno como muchos se vuelven y lo agarran por el cuello y lo tiran y lo entierran y lo mandan al lugar de tormento. Al otro día vuelven y dicen y lo mandan al lugar de tormento. Pero el Señor lo reprenda, pero el diablo tiene que estar cansado de tanta gente que lo vive mandando diario al lugar de tormento. Allá en Higüey un grupo mandándolo al lugar de tormento. En Micha otro grupo mandándolo al lugar de tormento. En La Romana otro grupo mandándolo al lugar de tormento. ¿Y cuántos diablos que hay? El Señor lo reprenda. Resistid al diablo y huirá de vosotros huirá. Ahora el demonio que me hace la guerra a mí, me hacía la guerra a mí cuando yo me entregué al Señor, o el Señor me llamó, que yo nunca fui, fue que me llamaron, no es el mismo que me hace la guerra hoy. El que me hace la guerra hoy no anda solo, anda con un batallón. Porque el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Con quién es? Principados, legiones, potestades, huestes malignas de maldad que operan en las regiones celestes. Porque muchos creen que los demonios están en el lago de fuego. Por eso yo te he dicho, yo no creo en estos testimonios de que van al infierno y de que ven la gente allá, los demonios, atormentando a la gente, pero que nada más ven los millonarios y los ricos, nunca ven a un pobrecito. Señor, reprenda al diablo. Cuando el Señor Jesucristo pisó Gadara, los demonios le dijeron: ¿por qué tú vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿No ha llegado el tiempo, Señor? Todavía no, dan una brechita, dan una oportunidadita. No ha llegado el tiempo, permítenos entrar en los cerdos, y se arrojaron al mar, los cerdos se ahogaron, pero los demonios no. Los demonios, los espíritus inmundos en el diluvio, se ahogaron las personas, pero los espíritus no, el diablo no se ahogó. Yo no sé si fue una tablita o qué fue, pero no se ahogó, él está vivo. Mi alma glorifica la gloria del Señor. Parecen palabras que son, pero es la realidad. Ellos no se ahogaron y esos mismos espíritus operan en este presente. No envejecen y cada uno de ellos tiene una operación diferente para llevar a cabo en la humanidad, diferente hora. Mi alma glorifica su nombre.
Y la mayoría de ellos contraen lepra hacia nosotros, a la humanidad. Lepra por la cual el antídoto perfecto y especial y sanatorio totalmente lo tiene el Señor Jesucristo. Pero a Jesucristo es que la humanidad le da la espalda. Bendecido es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuántas cosas preguntándosele al Señor y yo sé la respuesta. Cuántos caminos se empiezan a caminar sin Dios establecer una seguridad. Es ahí cuando yo me refiero a la emoción y a las pasiones, pasando por alto la realidad y estableciendo un amor que es ficticio en el Señor. Pero ¿qué pasa? Que Dios no puede ser burlado. Yo no puedo decir que amo a Dios para que ustedes me escuchen, la familia me escuche, el líder me escuche, la iglesia me escuche, el hermano me escuche, no. Porque ¿qué gano yo con decir yo amo a Dios? Y en mi corazón sé que no es verdad, porque el mundo tiene esto de farándula. El diablo le dice a la humanidad que todo el que se muere se va al cielo. Más el Espíritu Santo le dice al apóstol Pedro, arrepentíos, que le diga a aquella persona, arrepentíos y convertíos de vuestro pecado, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Después del arrepentimiento, el convertimiento, empiezan a hacer primeramente la paz para proyectarnos a la santidad, en la cual sin ella nadie verá a Dios. Para salvarse no. Querido amigo, lo siento mucho. Sin la paz con el Señor y la santidad, nadie lo verá. Ni yo, ni nadie. ¿Qué es la santidad? Apartarse de todo lo que tiene que ver con el pecado en esta tierra. Entender que somos peregrinos en esta tierra. Entender que todo lo que está en el mundo no le agrada a Dios. Y aunque nosotros vivimos en el mundo, pero no compartimos las ideas del mundo. Yo tengo muchos amigos que hacen cosas ahí, pero yo no le puedo dar like porque que no puede gustarme. Porque lo que se hace no es de agrado al Señor. Y si yo le doy like, me estoy diciendo que me gusta. Entonces, si yo le digo que me gusta, estoy ofendiendo al Señor, porque estoy apoyando las viandas del mundo. Y los que se constituyen amigos del mundo se establecen enemigos de Dios, lo que dijo el siervo Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que era uno de los que se burlaba del Señor Jesucristo, pero luego, más o menos, después del Pentecostés, llegó hasta ser pastor, el siervo Santiago. Y mire, tenía un mensaje picante el siervo Santiago. Él no era apóstol, siervo, pastor Santiago. Ustedes ven, un temita. Santiago escribió una carta y no era apóstol. Y podía habérsele llamado apóstol. Y no era apóstol. Porque el apóstol Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo que tragarme el cuento que venga un don Juan de los Palotes y decirle que yo soy apóstol? Se equivocó, está contra la palabra. Y todo lo que esté en contra de la palabra, yo no puedo aceptarlo. Porque todo lo que se refleja en contra de la palabra viene del diablo, el Señor lo reprenda. Me importa que mi primo sea pastor, me importa que mi sobrino sea pastor, me importa que nadie sea pastor, que sea líder de vaina. Todo lo que se presente en esta tierra y se alabe en contra y se fundamente en contra de lo que establece la palabra del Señor, dentro de su pueblo lo establece el diablo. Porque eso es lo que lleva vanagloria, el alabanza de los hombres. Y todos ven mucho el lambeplato y lambepolvo detrás de una gente que ni siquiera la gente que adoran a los políticos andan detrás de ellos así cuando caminan en la tierra. Eso da vergüenza. La gente como que no se harta de la misma. Lea, entre a la palabra, entre a la realidad. Despierte y dése cuenta que el merecedor de la gloria, la alabanza y la honra se llama Jehová Dios de los ejércitos. Yo honro a quien honra se merece, pero de acorde a la palabra, no en idolatría. Ni bla, 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 que tanta palabrería para nada. Mi alma glorifica. Esos son lepra también del pecado. Lepra del pecado que se ha centrado en nuestro corazón. Y esta lepra del pecado es peor porque es espiritual y abunda dentro de nosotros. Y el único, como te vengo diciendo, que tiene la sanidad y la solución se llama Jesucristo. Pero yo dejo que Jesucristo... Yo voy a la farmacia y compro una medicina y yo compro la que a mí me guste.
El broconchen, mire, usted sabe lo duro que era tragar eso. Eso era amargo. A mí no me gustaba tragarlo. Yo prefería que me dieran un Fortimal, porque era dulce. Entonces yo voy a la farmacia y compro un Fortimal porque el broconchen no me gusta por su sabor. Y nada más compro el Fortimal que me va a aplacar un chin la gripecita, porque me gusta su dolor, me va a aplacar la gripecita, pero no me va a quitar la enfermedad. Para darme a entender, muchos sabemos quién tiene la solución de quitar nuestro pecado, pero vamos por caminos fáciles. Porque sabemos que si nos encontramos con aquel, la palabra será recia y no nos vamos a querer tragar ese trago o cargar con esa cruz. Y preferimos caminar en caminos fáciles y anchos, que al final y al cabo solamente tienen una sola dirección: el lago de fuego. No importa que usted tenga 700 años en el evangelio, o no importa que nunca se haya arrepentido. Usted se hace un peladito y usted se lo soba, se unta un chin de miel, le va a picar un chin más. Pero usted se unta un chin de limón con sal, un chin de mentiolé, al otro día amanece esa miel sequecito. Lo único que yo no puedo herir a la humanidad, porque yo lo puedo herir. Yo lo que no tengo la cura para tapar la cicatriz. Y eso es lo que pasa con muchos que se creen grandes en el Señor, de que supuestos evangelistas que viven haciéndole heridas al pueblo, pero no tienen la cura, porque Dios le dijo que hable, pero aunque Dios le dijo que predique, pero Dios no le dijo te daré la cura. Y debemos de saber que aunque el Señor Jesucristo habla palabras que son fuertes y que hieren y que esto, pero Jesucristo tiene la cura. Mi alma alaba la gloria de Dios. Si yo no tengo la cura, no puedo meterme en un sitio. Por eso cuando se te está hablando de muchas cosas, mucha gente dice, wow, por los mensajes, ¿por qué siempre hablan de los idólatras y diferentes religiones y esto? Porque tenemos la cura, que es aquí la palabra de Dios, la palabra, la que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles. Mi alma glorifica su nombre. Esta es la cura en la cual tenemos apoyo para hablar en contra de todo lo que está aquí en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque una vez lo vivimos y entendimos y comprendimos por el Espíritu Santo que el camino que estamos caminando era el camino de tiniebla. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo. Y por eso no queremos que tú te pierdas. Pero hay palabras que producen heridas y solamente se quedan las heridas abiertas. Mayormente en la mayoría de los pueblos de muchas iglesias se establece esto muchas veces. No, que hay que herirlo, pero cuando se haga eso también preocúpese o determine si usted tiene la cura. Porque si se hiere por la palabra, por la misma palabra, entonces estará la medicina. Porque Dios no bambolea ni se mueve para acá. La balanza del Señor no es injusta, es perfecta. Gloria a Dios. Si se hace una herida, si yo le hago una herida por la palabra, aquí tengo que tener la cura. Pero esta palabra no te pondrán vendas en heridas que solamente te producirán gusanos, hediondez y asquerosidad. Te pondrá, te sacritará, se me fue esta palabra, en la cicatriz, así mismo como usted lo quiere entender, te lo va a curar. Mi alma glorifica la gloria de Dios. Yo soy muy intelecto, yo no tengo muchas palabras lindas y eso, yo me gusta ser claro así mismo. Entonces el leproso entendió que Jesucristo lo podía limpiar. Y en este tiempo el Señor quiere que mucha gente entienda que Él puede limpiar la lepra del pecado. Él quiere que yo entienda que esto que yo tengo dentro de mí, Jesucristo lo puedo limpiar, que solamente tengo que tener la confianza de ir y decirle, Señor, yo quiero ser librado. Jesucristo de seguro le va a decir, sé libre. Porque a libertad nos llamó el Señor, a la libertad espiritual en sus caminos. Y el que es libre en el mundo venga a ser un esclavo de Él. Y mire, eso es algo poderoso ser esclavo del Señor Jesucristo. Esclavo de los hombres no, pero de Jesucristo sí. Señor Jesucristo, qué grandioso, querido amigo.
Hoy el Señor nos ha permitido y nos ha dado la fuerza de lo que yo he podido estudiar aquí, hablar de este tema. Y como yo siempre le he dicho, ven que todos los días, cualquier cosa, el Señor nos puede permitir y nos da la sabiduría para hablar de algunas palabras. Me gustó este tema porque verdaderamente el mundo tiene el mundo allá afuera, aunque sonría y aunque tantas cosas, pero hay muchas lepras del pecado, muchas lepras que lastiman a la humanidad, que tienen a la humanidad incansable, tienen a la humanidad desesperada, depresiva, con agonía, con angustia, solamente en algo que se puede contemplar, porque de la verdadera angustia y del verdadero dolor por la cual el Señor Jesucristo quiere salvar a la humanidad, todavía no ha llegado ese momento. Mi alma glorifica su nombre. Por eso es necesario que el pecado, la lepra del pecado, nos acerquemos a Él y nos limpiemos a través de Él por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Toda la humanidad, todos nosotros, humillados delante del Señor, con temblor, con llanto, pidiendo misericordia, implorando misericordia. Mire que Dios es santo. Dios es santo. Hay versículos en la Biblia que lo leo y me quedo como un spring así. Wow, ¿qué yo haré ese día? Y no es por inseguridad, es que la palabra pesan. Y no es por inseguridad, es que Dios nunca ha pasado por alto su palabra. Y no es por inseguridad, es que Dios cumplirá su palabra, querido amigo. Dios cumplirá su palabra. Esta generación no pasará por alto delante de Dios. Todos vamos a resucitar, como dice su palabra. Todos vamos a resucitar. Yo digo todos vamos a resucitar porque hasta ahora el pensamiento que tenemos es que nos vamos a morir, pero nadie sabe si en esta semana viene el inicuo y en la otra semana viene el Señor. Así que tengo que hablarte, no te voy a decir como, no, que viene la apostasía y que viene el anticristo, pero antes de esto viene el Señor Jesucristo. ¿Quién le dijo a usted eso? Tesalonicense, el apóstol Pablo me dice lo contrario. Yo todos los días tengo que hablar de esto, no sé por qué. ¿Será porque está de moda? Pero las palabras siempre están de moda. Señor, puedes limpiarme. Vaya a su aposento. Vaya a un lugar íntimo. En algunos tiempos se conllevaba que un poco de gripe. En algunos tiempos se conllevaba que la gente no se sentían perdonados si no iban delante de un hombre. Pero es necesario confesar vuestro pecado delante de Dios y de los hombres. Pero créame que usted en su intimidad solamente la sabrá usted y Dios. Y usted puede arreglar su vida con el Señor y luego establecerse dentro de la sociedad y dar a reconocer por testimonio lo que Dios ha hecho en su vida. Y el testimonio más hermoso y más grande que nosotros podemos tener es cuando sentimos y nos entregan la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es el testimonio más grande, aunque no estoy contra aquellos que pasaron una vida como Rambo, tirando tiros y que el Señor lo libertó y eso. Son testimonios hermosos, impactantes y que pueden ser para aquellos que el Señor se lo quiere entregar. Pero el más poderoso es sentir nuestras almas libres del pecado y culpabilidad y sentir la comunicación perfecta, honorable, limpia, sana, hermosa y contundente delante del Padre Celestial. Recibir la comunicación de que usted pueda hablar con el Señor, no con un Dios como si fuera un Dios de mito o un Dios de tabú, un Dios rutinario que solamente usted menciona el nombre de Dios porque de chiquito le dijeron que Dios existe y que Dios es amor y que Dios le dé el arroz con habichuela y que Dios lo cuida todos los días. No, Dios no quiere que usted solamente tenga ese Dios en su mente. Mi alma alaba la gloria de Dios. El Señor quiere que sobre la naturalidad esté en nosotros para comunicarnos con Él, entrar en el ámbito espiritual, en la dimensión por la cual podemos escuchar su mandato y comunicarnos con Él y hablar con Él a través de su palabra, de cuáles son sus pensamientos y lo que Dios va a realizar en esta tierra. Mi alma glorifica su nombre.
Porque con ese Dios me ama y con que yo amo a Dios y con que creo en Dios y que yo nací en una religión y que yo te decía de que Dios no está comprometido a salvar a nadie porque tenga 30 años en una religión. Con este Dios nadie se salvará sin arrepentimiento y convertimiento delante de su presencia, nadie. Y Dios a todos los seres humanos le entrega la sabiduría para que se comuniquen con Él y le confiesen su pecado. Porque no es que Dios sabe que yo me trague el lingote y usted se ha tragado el lingote. No es que Dios sabe que yo peco y usted no peca. Él lo sabe. Dios escucha todo, pero no le pone atención a todas las cosas. Él lo sabe, pero a pesar de que Él lo sabe, Él mismo nos pone a nosotros la sabiduría de que nos comuniquemos con Él y arreglemos cuenta con Él. Nos humillemos delante de Él. Porque el único que tiene el antídoto en la medicina se llama Jesucristo. De arrancar la lepra del pecado, del alma, del corazón, de nuestras vidas, en la cual impiden que nos comuniquemos con el Padre. Alabado sea la gloria de Dios. Solo Jesucristo, querido amigo. Y el Señor por su palabra, pastor, predicador, evangelista, misionero, dicho profeta, hermano evangélico, no creyente, a todo por su palabra nos llama a tener comunicación con Él y arrepentirnos en cada instante que le fallemos para estar a cuenta con el Creador y que en aquel día nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es hermoso que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero es duro. El versículo más triste que tiene la Biblia, siempre hablo de esto. Apocalipsis 20, versículo 15. Todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida, de todo pueblo, toda lengua, toda tribu y toda nación. No dice todo pueblo, toda lengua y toda tribu y toda nación, lo estoy diciendo yo. Pero en un sentido, la Biblia dice: todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo te decía ayer que Dios tiene poder para amar, pero Dios tiene poder para olvidar. Dios tiene poder para salvar, pero Dios tiene poder para condenar. Dios tiene poder para tener misericordia, pero Dios tiene poder para aborrecer y tiene poder